Deuteronomio, capítulo 6. Esta semana estuvimos leyendo estos capítulos que algunos de ellos vamos a ver, no capítulos completos, pero algunos versículos. Y la palabra de Dios en Deuteronomio tiene un énfasis muy fuerte acerca de la transmisión y el legado de fe y espiritual que debemos de transmitir a las siguientes generaciones. Así que hoy voy a hablarles del pacto de generaciones. Deuteronomio 6 del 1 al 3, si puede usted acompañarme leyendo a viva voz, si gusta igual que yo, estos primeros 3 versículos. Dice así la Escritura: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Cuántos de los que estamos aquí queremos que nuestros días sean prolongados? Amén. En medio de tanta amenaza, ¿verdad?, por los virus y demás, ¿verdad? El deseo de la mayoría de nosotros, aunque tenemos la promesa de vida eterna en Cristo Jesús, pero queremos cumplir todavía metas mientras Dios nos dé vida. Así que aquí hay una promesa hermosa y vamos a recibir la palabra. Voy a invitarle a que incline su rostro un momento y cerremos nuestros ojos y pidamos a Dios que hable a nuestros corazones. Padre, muchas gracias porque nos has dado la oportunidad de adorarte, Señor, de celebrar la comunión a través de la Santa Cena. Y ahora, Señor, abrir nuestro corazón, Señor, no solamente nuestros oídos, sino que cada persona que está aquí, desde los adultos hasta los niños, Señor, puedan recibir la palabra, comprenderla y, Señor, ser movidos por tu Espíritu Santo para obedecerla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos muchas gracias. Amén, amén. ¿Alguna vez ha esperado usted una buena respuesta de alguien a quien usted ha favorecido y desafortunadamente no ha recibido esa respuesta que usted esperaba? ¿Cuánto nos ha pasado eso? Que hemos ayudado, no porque tengamos un interés, ¿verdad?, mayor, simplemente porque queremos hacerlo y queremos favorecer a veces a alguna persona, empezando con los miembros de nuestra familia y demás personas, y aunque no estamos esperando a ver si hace esto, hace aquello, pero finalmente a lo mejor nos damos cuenta que no lo está haciendo y a lo mejor nunca lo piensa hacer, ¿verdad? Y es algo que en nuestro corazón no nos sentimos bien, ¿verdad? Nos sentimos a veces defraudados, nos sentimos mal correspondidos, sentimos que no se valora el esfuerzo, el trabajo y demás. Y humanamente se siente. ¿Por qué digo esto? Porque al leer la palabra de Dios podemos ver cómo Dios esperaba del pueblo de Israel que ellos correspondieran a lo que el Señor había hecho con cada uno de ellos. Los había sacado dice la Escritura, con brazo poderoso de la esclavitud de Egipto. Una esclavitud que, para los que no saben, habían sido 400 años o más de estar cautivos bajo el imperio egipcio. Y así que en ese momento de la historia que estamos leyendo, Dios está tratando con una siguiente generación, porque la generación que Él había rescatado de Egipto no había correspondido
a lo que Él había hecho por ellos. Al contrario, habían sido malos, en el sentido de que no le habían creído a Dios y habían cometido una infinidad de pecados. Ahora Dios está preparando a la siguiente generación que va a entrar a la tierra prometida, y Dios esperaba de esta generación algo diferente. Yo quiero hablarle de generaciones en esta tarde. Yo no sé si usted sabe, pero ¿se ha preguntado qué espera Dios de mi generación? Porque Dios espera algo. Dios tiene planes para cada generación. Lo ha hecho a través de la historia. Y el deseo de Dios es que esa generación le conozca, que no pase por este mundo, ¿verdad? Lo peor que le puede pasar a una persona es no haber conocido a su Creador, el no haber tenido una comunión cercana o íntima con Dios. Así que Dios quiere que cada generación, cada persona le conozca, le ame, le sirva con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Porque no basta con vivir, porque no basta con suplir necesidades o cumplir algunas metas o sueños. Los planes de Dios son más grandes. Su palabra dice que sus pensamientos son más grandes que los nuestros. Así que Dios está buscando hombres y mujeres que le sirvan, ¿verdad? Porque en ese servicio de amor van a poder conocer al Señor. Y no lo van a hacer a lo mejor de la manera en que lo hicieron sus padres o sus abuelos. Cada generación, con cada generación Dios trata. Con cada generación el Señor hace cosas maravillosas y nuevas. Así que la pregunta de esta tarde sería: ¿qué está esperando Dios de mi generación o qué quiere que yo haga en mi generación? El problema es que muchas veces Dios se topa con personas de la siguiente generación que no quieren hacer el mismo compromiso que hicieron sus antecesores. Tenemos un ejemplo aquí en Deuteronomio, si usted me acompaña un poquito antes del capítulo 6, en el capítulo 5, vamos a encontrar por qué falló la generación que pasó en el desierto. Versículo 27, Deuteronomio 5, 27 dice así: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Estas palabras se las dijeron el pueblo de Israel a Moisés cuando Dios los convocó a todos para que estuvieran en el monte Sinaí. Y ahí Dios les dio las tablas de la ley, les dio los famosos y importantes 10 mandamientos, pero la presencia de Dios era tan fuerte y poderosa. Fuego, ¿verdad?, salía de ese monte, se estremecía, y la gente o el pueblo de Israel no quiso tratar con Dios, le tuvo miedo. Así que le dijeron a Moisés: acércate tú y oye todas las cosas que nuestro Dios dijere, y tú nos las dirás a nosotros, y nosotros oiremos y haremos. Muchas personas de una generación están así. Quieren que sean sus padres los que intercedan. Quieren que sean los padres los que sean el modo o el medio de bendición, pero no quieren hacer el compromiso que hicieron sus anteriores generaciones. Y cuando no se tiene esa disposición, estamos en un riesgo. Esa generación está en un peligro. Toda esta generación de la que estamos hablando aquí fue una generación que quedaron postrados en el desierto. Dios tuvo que prolongar su paso por el desierto. Se calcula que máximo 2 años, si no es que menos. Ellos pudieron haber llegado esa generación pudo haber poseído la tierra prometida, pero por su rebeldía Dios los hizo caminar 40 años hasta que murió toda la generación de 20 años hacia arriba.
De esa generación solamente se salvaron 2, que fueron Josué y Caleb. Así que Deuteronomio enfatiza una y otra vez el guardar los mandamientos y los estatutos que el Señor había dejado. Dios siempre ha tenido un deseo en el corazón y está ahí en los versículos 28 al 29 de Deuteronomio 5. Deuteronomio 5, 28 y 29 dice así: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabas, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera? Fíjese lo que dice con signos de admiración. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien? ¿Para cuándo? Para siempre. Fíjese, el Señor está hablando de su corazón y está diciendo que ojalá que ellos tuvieran también un corazón dispuesto para Él, un corazón que le amara, un corazón que le temiera, ¿sí? Y cuando habla de temer, está hablando de tener una debida reverencia o respeto, una actitud de aprecio hacia Dios. Y Dios dice: ¿quién diera que tuvieran tal corazón para que me temieran y guardaran mis mandamientos y les fuera bien a ellos y a sus hijos? Eso es lo que espera Dios de cada generación. Aquí entre nosotros hay varias generaciones. Entre nosotros hay generaciones de abuelitos, hay generaciones de ahorita que son padres de familia, y hay una generación de hijos, sean niños, adolescentes o jóvenes. Por lo menos aquí tenemos 3 generaciones a las que Dios nos está hablando. ¿Sí? ¿Cuál es el deseo de Dios? Deuteronomio 10, este capítulo lo vamos a estudiar mañana en el devocional, pero Deuteronomio 10, versículo 12, fíjense lo que pide el Señor. Algunas Biblias dicen lo que exige Dios. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Sí? Eso es lo que Dios ha demandado de su pueblo siempre, que le amemos y que le sirvamos. Ahora déjenme decirle que los que escucharon esta palabra pasaron el Jordán, entraron a la tierra prometida y fueron una generación que acompañó a Josué, ¿sí? Y que les costó mucho. Lo vamos a leer más adelante, ahora que leamos Josué. Ellos conquistaron los pueblos, cumplieron la palabra del Señor, pero también fue una generación como la nuestra, que aunque tenía el propósito de servir al Señor, tambalearon también. Y por eso Josué les habla, capítulo 24 de Josué. Estas palabras son muy conocidas para algunos, pero las vamos a recordar. Josué 24, 14 al 15. Fíjese lo que ahora Josué le dice a su generación cuando ya está cerca de morir. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Esta fue una palabra dura, porque repito, esta fue una generación que conquistó
las naciones que tuvieron que sacar de la tierra prometida y que Dios les había dado por posesión. Pero no habían sacado los dioses de esas naciones. Eran naciones que también sus padres habían tenido y que probablemente se había transmitido también espiritualmente esa idolatría. Josué está cerca de morir y Josué les pone de parte de Dios un ultimátum y les dice: decídanse de una vez a quién van a servir. ¿Sí? Si van a servir a los dioses, ¿verdad?, que tuvieron sus padres al otro lado del río en Egipto, o van a servir a Jehová. Y el 15, ¿verdad?, precioso versículo que Dios nos habla, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escojan hoy a quién van a servir. Y vuelve otra vez a repetir, ¿ah?, si son los dioses que sirvieron sus padres, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Esta es una pregunta muy directa para nosotros. Esta es para responderla personalmente. ¿A quién vamos a servir? ¿Sí? ¿Decidimos servir a Dios con todo lo que implica servir a Dios? ¿Sí? Jóvenes que me están escuchando, ¿verdad?, que a veces les cuesta, ¿verdad?, como a lo mejor a nosotros nos costó en nuestro momento, que les cuesta buscar a Dios, que les cuesta obedecer, que les cuesta servir. ¿Sí? Y a lo mejor lo hacemos pues porque papá no esté sobre mí o mamá, ¿eh?, porque me den permiso de hacer algunas cosas, porque si no voy a la iglesia, pues me quitan los permisos. ¿Sí? Es una suposición, no creo que pase, ¿verdad? Pero aquí el Señor es muy directo. Aquí no es tu papá, ni tu mamá. Aquí Dios nos está diciendo a todos: ¿a quién vas a servir? ¿Sí? ¿Vas a servir a tus dioses? Porque si Dios no es nuestro Dios, entonces seguramente tenemos nuestros dioses. Y a lo mejor, y los dioses no son a lo mejor los de oro, plata que tenían esos pueblos. Pero nuestra generación o nuestras generaciones hoy en día tienen sus propios dioses. Y no necesito decirlos porque cada quien sabe a qué le da preferencia o quién ocupa el trono en su corazón. Tristemente, ¿verdad?, no todos decidieron seguir y servir a Dios. Fíjense lo que nos dice Jueces capítulo 2, del 7 al 10. Jueces 2, del 7 al 10, dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Parece ser que mientras Josué vivió, ¿verdad?, por lo que nos dice esta escritura, hubo conocimiento de Dios, hubo temor de Dios. Tal parece que la mayoría de esa generación sirvió a Dios, aceptó el desafío que Dios había dado a través de Josué. ¿Sí? Pero muere Josué y mueren todos aquellos ancianos que habían sido parte de esa generación. Y lo más triste, uno de los versículos más tristes que encontramos en la palabra de Dios es este versículo 10, si lo pueden poner otra vez. Léanlo conmigo, por favor. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó de ellos
otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. Eso es algo que pasa en nuestros días. Cuando vemos jóvenes o vemos personas que sus padres fueron buenos cristianos, fueron cristianos sobresalientes, pero cuando los vemos a ellos y vemos lo que dice aquí esta escritura, ¿verdad? Los vemos como una generación que no conocieron al Señor. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Quién falló? ¿Qué fue lo que sucedió? Quiero pedirle para responder esa pregunta que vuelvan conmigo a Deuteronomio capítulo 6, donde partimos. Vamos a leer a partir del versículo 1, fíjense lo que dice, Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis, para tomarlo. Subraye por favor ahí que los mandamientos son para ponerlos por obra, no solamente para que queden en la mente. Número 2, ¿para qué más son? Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. ¿Quiénes? Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. ¿Sí? Aquí vemos las 3 generaciones a las que Dios está llamando. La Biblia dice: generaciones van y generaciones vienen. Pero Dios tiene un compromiso y por eso dio a su Hijo Jesucristo en la cruz. Estamos hablando aquí de un pueblo que tenía un pacto con Dios, o que Dios primeramente había tenido un pacto con ellos a través de Abraham, Isaac y Jacob. Pero nuestra generación, hermanos, es una generación que tiene un mejor pacto. Porque nuestro pacto no es el pacto de los israelitas. Nuestro pacto es con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos celebrado ahorita en la Santa Cena, ¿sí? Recordando lo que Cristo hizo en la cruz. Y el precio de ese pacto fue derramamiento de sangre. No nuestra sangre, ¿verdad? Como algunos que hacen pactos y derraman su sangre, sino la sangre del Cordero de Dios, santa y pura. Así que el pacto que nosotros tenemos es un pacto mucho mejor, muy valioso. Y bajo ese pacto Dios tiene toda la autoridad de hablarnos. Y Él nos dice, ¿verdad?, que quiere que nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, o sea que somos responsables por las siguientes generaciones. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí hemos actuado, a lo mejor por falta de conocimiento, hemos actuado desinteresadamente por la vida espiritual de nuestros hijos, o si ya tienen nietos. Pero el compromiso y de quien daremos cuenta un día a Dios va a ser por esas generaciones, principalmente por la de nuestros hijos. Así que el mandamiento es este. ¿Qué dice versículo 4? Estoy en Deuteronomio 4, dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, ¿qué dice? Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón.
Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este gran mandamiento tenía que ser transmitido de generación en generación. Y a los que somos padres, todos los que estamos aquí y somos padres, Dios nos está recordando esto. Tienes que enseñar a amar. Tienes que enseñar a tus hijos a amar a Dios. ¿Cuánto hemos logrado? ¿Cuánto aman nuestros hijos a Dios? Porque ese es el punto. Y amar, dice aquí, tienes que enseñarlo a amarlo con todo, de una manera integral, con todo su corazón, con toda su alma. Esto implica mente, esto implica voluntad, esto implica fuerzas físicas. Esto implica poner a Dios en primer lugar en todas las áreas. Y ese es un gran reto, hermanos, que muchas veces nosotros olvidamos. Porque primero tenemos que pensar, ¿qué tanto he amado yo a Dios? Para poder enseñar con ejemplo a mis hijos que lo tienen que hacer. Déjame decirte que el amor a Dios y por consiguiente al prójimo es clave para demostrar que de verdad estamos poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Es un amor total que debe ser inculcado a nuestros hijos con el ejemplo. El amor a Dios, escribí esta frase, y a su palabra es la clave para que Dios se manifieste y el Espíritu Santo se mueva como Él quiere. Cuando tú enseñas a amar a tus hijos, no solamente a Dios diciendo, pues tienes que amar a Dios. ¿Cómo? Podrían preguntar ellos. Pues es a través de la palabra, de obedecer la palabra. Cuando tú le enseñas a hacer eso y tú lo haces, el Espíritu de Dios que fue prometido a nuestras vidas se mueve, iluminando, revelando la palabra, guiando a los hijos, guardándolos. Pero esa palabra, para que se quede fija en el corazón, porque aquí dice, versículo 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿dónde? Sobre tu corazón. ¿Cómo puede quedar la palabra fija en el corazón? ¿Sí? Esta palabra, para que quede fija en el corazón, tiene que haber sido enseñada. Primeramente, tiene que haber sido entendida. Tiene que haber sido ejemplificada. Tiene que haber sido memorizada, para que finalmente se logre quedar en el corazón. Pero hoy en día nos perdemos en tantos quehaceres los papás, y no solamente hoy, algunos en nuestra vida nos perdimos tanto que pocas horas le brindábamos a nuestros hijos. Esta pandemia ha obligado a muchos papás que no lo hacían a tener que sentarse con sus hijos y estar oyendo lo que la maestra le está enseñando en línea. Y si no puede estar en línea, la maestra le manda la tarea y ahí tiene al papá haciendo la tarea. ¿Sí? Imagínense si eso lo tradujéramos y dijéramos,
esta pandemia Dios me la dio para que yo me quede con mi hijo y le enseñe la palabra. ¿Sí? Y no como algunos papás que dicen, ¿a qué horas voy a hacer esto si tengo tanto trabajo? Y sí es cierto, hay mucho trabajo que hacer. Pero la palabra es primordial. Yo sé que no es fácil, hermanos. Mi esposa y yo tenemos 3 hijos. Y también estuvimos llenos de actividades. Y también nos costó sacar tiempo. Y alguno puede decir, pero usted es el pastor, ¿verdad? También batallamos. Procuramos, y yo agradezco a Dios por mi esposa, porque ella se sentaba con mis hijos. Y ahí estaba con ellos, macheteándoles la palabra de Dios o enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, el que los hijos reciban la palabra muchas veces no se va a ver tan rápido el fruto. Va a haber tiempos en que uno se va a preguntar, pero si creció conociendo la palabra, ¿qué pasó, verdad? Nosotros tuvimos la experiencia de que nuestros 3 hijos por un tiempo se apartaron del camino del Señor. Y fue algo tremendo, duro. Y más nosotros siendo pastores, porque enseñamos la palabra, porque procurábamos ejemplificarla. Pero fuimos padres imperfectos también. También nos faltó dedicar más tiempo, más calidad. Y también tuvimos que pagar el precio por no haber hecho todo lo que debimos en su momento. Especialmente yo. Y les estoy abriendo mi corazón porque no quiero que me vean como un papá, ¿verdad? Que porque soy el pastor hice todo bien. Pero algo sí les puedo garantizar. Esa palabra que fue sembrada en ellos, aun a pesar de todo lo que vivieron, esa palabra germinó, esa palabra dio fruto. Recuerdo que una frase, un texto de la palabra de Dios, primeramente llamó a mi hijo mayor. Y es la escritura que dice que con lazos de amor te he traído o te traeré a mí. Por cierto, mi hijo Toño después compuso una canción con esa letra. Y luego vino David, que también nos salió del huacal un tiempo. Y yo dije, no, pues ya me salvé con Raquel, ¿verdad? Y no, también ha vivido sus pruebas. Y creo que cuando nuestros hijos tienen Dios un plan para ellos, cuando están en la mira de todos ustedes, aún es más arrecia más. En esa batalla espiritual arrecia más el enemigo. Pero glorifico a Dios porque nuestros padres, mi suegro, mi suegra más especialmente, ellos se convirtieron a Dios y nos ayudaron a orar. Dios ha rescatado a mis hijos. Ahora ustedes los ven aquí sirviéndole al Señor. Y nos gozamos tanto
Y muchos que los ven dicen, qué bonita familia, ¿verdad? Todos le sirven al Señor. Si supieran por los procesos que hemos pasado. Gracias a Dios que ya pasaron, ¿verdad? Y que no cantamos victoria definitiva. Bueno, sí cantamos victoria, la victoria de Cristo, pero no nos debemos de confiar, es lo que me refiero. Porque el enemigo anda como león rugiente. Yo quiero preguntarle, ¿cómo está usted? ¿Cómo están sus hijos? No descanse. No deje de luchar hasta ver que sus hijos verdaderamente aman a Dios. Claro, ámelos. No se trata de juzgarlos. Se trata de amarlos de verdad. Y el amor implica enseñanza, implica disciplina. Aproveche toda oportunidad, como dice aquí. Aproveche toda oportunidad en todo momento y repita la palabra, pero de una manera práctica. Hágalo con gozo. Enseña a sus hijos cómo deben de tratar a las señoritas. Enseñe a sus hijas cómo tratar a los jóvenes. ¿Sí? Ellas mismas, ¿verdad, hermana? Enséñeles cómo se deben de amar y valorar. Enséñele a sus hijos cómo deben de manejar sus finanzas, cómo deben de manejar sus relaciones con sus amigos, cómo deben de manejar el tema de la sexualidad. Todo está en la palabra. ¿Cómo tiene que ser con su cónyuge una vez que ya esté casado? Y tantas cosas, hermanos. Tantos temas prácticos. Enseñémosle de manera que nuestros hijos valoren a Dios, valoren la palabra, la amen. Si usted lo hace, si usted deja ese legado de fe, usted habrá cumplido la encomienda que Dios le dio a su generación. ¿Sí? Porque no se lamentará como este lamento que leímos de una generación que no conoció a Dios, que se perdió. Sino por el contrario, se va a levantar una generación más fuerte, más poderosa en Dios. Esta iglesia, hermanos, y con esto quiero terminar, es una iglesia que ya lleva varias generaciones. Pero algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, el de mi esposa y el mío, que ahorita tenemos que estar trabajando fuertemente con la generación de jóvenes y de niños. No porque no nos interesen los adultos, pero porque esta generación o estas generaciones que vienen, hermanos, van a enfrentar cosas a lo mejor todavía más difíciles que nosotros, y tenemos que prepararlos y prepararlos bien. Así que, ¿cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a vivir una vida santa, que le agrade a Dios, que estimule a nuestros hijos a imitarnos, a obedecernos, ¿verdad? Y a seguirnos? Que el hijo no tenga que decir, pues si tú lo haces, ¿eh? Ojalá que no tengan que decir eso, que al contrario puedan decir, mi padre me da ejemplo, mi madre me da ejemplo. Y que finalmente ellos le digan sí a Dios y se entreguen con todo su corazón. Esta es la mayor alegría, como dijo Juan. No hay cosa que dé mayor gozo que ver que los hijos andan en la verdad. Amén. ¿Quiere ponerse de pie, por favor?
me gustaría hacer un compromiso, primeramente personal, porque antes de poder ayudar a nuestros hijos y a los nietos, los que tienen ya nietos, primeramente el compromiso debe ser firme en nuestra vida. Y una vez que usted se decida, tenga la seguridad de que Dios va a usar su vida. Amén. Voy a pedirles algo. Los que están aquí con sus hijos, júntense como familia con sus hijos. Júntense. Pueden acercarse, no hay problema, ¿verdad? Son la misma familia. Júntense. Si alguno no está ahorita aquí, su familia, no se preocupe. Usted puede pedir por su familia. Puede pedir por usted. Primeramente haciendo un compromiso. Y luego pida por sus hijos o por sus nietos. Cierre sus ojos y ore conmigo. Padre, te damos muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor, por el amor que nos tienes, por la paciencia, por la misericordia, porque tú nos ves a través de Jesús, en ese pacto precioso, glorioso que hicimos un día con Él. Y ahora, Señor, por cuanto tú eres fiel a tu pacto, demandas, Señor, demandas, Dios, que seas tú, Señor, obrando, manifestándote, Señor. Que seas tú, Señor, estimulando el corazón de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, hoy hacemos un pacto. Hoy hacemos un compromiso, Señor, como lo hizo Josué. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo a nuestros hijos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, porque no hemos hecho lo suficiente. Porque a veces hemos delegado esta responsabilidad a la iglesia o a los líderes. Y no nos tomamos, Señor, el tiempo, no nos hemos tomado, Señor, las oportunidades y ocasiones que tú nos das para ministrar a nuestros hijos, para enseñarles tu palabra. Perdona si ha habido un mal ejemplo, Señor. Perdona, Señor. Perdona, Señor. Si en familia también te hemos fallado, si ha habido discusiones, si ha habido celos, si ha habido enojos. Perdona, Señor, nuestra casa. Perdona a aquellos, Señor, que en el hogar se rebelan. Perdona toda rebelión. Rogamos, Señor, que nuestros hijos puedan disponer su corazón, Señor. Puedan disponer su vida, Señor, para entregarla a ti. No porque, Señor, nosotros lo demandamos, sino porque eres tú, Señor, el que quieres manifestarse en sus vidas y en su generación.
Te pido que bendigas cada familia que está aquí representada, Señor. Muchas gracias porque, Señor, te apiadaste de mi familia. Gracias porque alcanzaste mis hijos, Señor, porque los rescataste. Te ruego, Señor, lo mismo para aquellos que ahora sus hijos andan lejos. Sus hijos, Señor, están fallando, Padre. Toca sus corazones. Trae a los hijos pródigos, Señor. Que se levanten, Señor, que vuelvan a casa, que vuelvan a su primer amor. Te ruego por los nietos de algunos de mis hermanos que pareciera que son una generación que ya no conoce al Señor. Tómalos, Señor. Tómalos. Alcánzales, Señor, porque hay promesa para sus vidas, Señor. Que pronto, Señor, podamos oír testimonios de conversiones, de salvación, Señor. Libera, Padre. Libera a aquellos que están en cadenas, Señor. Que sean rotas las cadenas, Padre. Y que cada padre, cada madre pueda ver ese amor. Porque el amor cubrirá multitud de faltas, Señor. Danos la sabiduría, los padres. Danos la inteligencia espiritual para saber conducir a nuestros hijos en esos procesos, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a enseñarles tu palabra de una manera práctica. En todas las áreas, Señor, de sus vidas. En todo momento, Señor. Enséñanos y ayúdanos a que ellos amen tu palabra, Señor. Guarda cada familia que aquí está representada, Señor. Que ninguno se pierda. Que toda esta generación, Señor, o estas generaciones, un día estemos en tu presencia gozándonos. Porque, Señor, tú eres fiel. Y nosotros también procuraremos serlo. En el nombre de Jesús. Llénalos de tu presencia, Señor. Llénalos de tu Santo Espíritu. Que caigan las barreras, Señor, entre generaciones. Y que se cumpla tu palabra, que tú volverás el corazón de los padres hacia los hijos. Y el corazón de los hijos hacia los padres. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Obra, Señor. Obra, Padre. Aquí no hay, Señor, nadie que no alcance tu gracia, Señor. Todos aquí son tus hijos, tus hijas. Y tu palabra dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Llena a aquellos que ahora están solos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Jesús. Yo quiero más de ti.